Estamos en comunicación con el profe Piñatelli. Adrián Piñatelli, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Bien, todo? bien, bien. Acá ansiosos por escuchar tu historia del día de hoy, de esta semana. Contanos. Cuando ocurrió la Revolución Libertadora en septiembre de 1955, muchos dirigentes peronistas fueron encarcelados y el gobierno de facto eligió el penal de Ushuaia y a la unidad carcelaria de Río Gallegos, la número 15, como centros de alojamiento de estos dirigentes. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque este sábado se cumple un aniversario de la fuga de 6 dirigentes peronistas del penal de Río Gallegos, una fuga casi cinematográfica. Los que se fugaron fueron el empresario Jorge Antonio, Héctor J. Cámpora, que había sido presidente de la Cámara de Diputados, John William Cook, que había sido nombrado por Perón su delegado personal, Guillermo Patricio Kelly, que era dirigente de la Alianza Libertadora Nacionalista, y 2 dirigentes gremiales, José Espejo, que había sido secretario de la CGT y que había sido el impulsor de la candidatura de Evita a la vicepresidencia, y que cuando murió Evita, Perón lo frisó, y Pedro Gómez, que era un dirigente sindicalista del gremio de los petroleros. Estas 6 personas, juntos con otros, estaban alojados en Río Gallegos. Y Jorge Antonio decidió armar un plan de escape, para fugarse, ¿no? Entonces, él primero hizo llamar a Río Gallegos a un agente de su confianza, que era Manuel Araujo y Héctor Naya, que fueron con la esposa de Jorge Antonio y con su hermana a Río Gallegos. Ellos serían el apoyo desde afuera del penal. Vos sabés, Gustavo, que en los fondos del penal había un frigorífico y, y ellos vieron que a las 2, a las 4 y a las 6 de la mañana había movimiento de personal, gente que entraba y salía. ¿Cómo? Vestidos con un delantal blanco y con un gorro blanco, típico de carnicero, ¿no? Entonces les pidieron a las mujeres que consiguiesen este tipo de delantales. Las mujeres lograron entrar estos delantales, lograron ingresar entre sus ropas revólveres, y así se empezó a gestar en marzo de 1957 la fuga. Esta gente, primero se iban a fugar Jorge Antonio, Kelly, Cook. Y después, como se fueron enterando, metieron también a Cámpora, a Espejo y a Gómez. El plan era que este hombre de Jorge Antonio, que estaba afuera, comprase un auto, los esperase a las 2:25 de la madrugada. La fuga iba a ser primero el 11 de marzo y después se pospuso una semana porque el director del penal iba a ser papá y no querían sumarle un inconveniente extra con la fuga, y se determinó hacerla en la madrugada del 18 de marzo de 1957. Ellos saldrían disfrazados con ese guardapolvo blanco y los esperarían a las 2:30 de la mañana en un lugar a convenir en la esquina del penal. ¿Cómo distraer a los guardiacárceles? Es la pregunta. Mediante sobornos, en la farmacia del penal consiguieron somníferos. Y la noche del 17 de marzo, Guillermo Patricio Kelly preparó té y mate cocido para los guardiacárceles y les puso somníferos.
quedaba un guardiacárcel libre que se llamaba Campolito, que era afecto a la bebida, era un chileno que era afecto a la bebida, y en el momento de la fuga lo llamaron a Campolito y le pidieron una botella de vino porque Campolito, vayamos a festejar, que es carnaval, era carnaval. Entonces Campolito accedió. Cuando pasó sus manos por las rejas con la botella, lo apuntaron con un arma, le sacaron el manojo de llaves y escaparon, con Campolito como rehén. Se subieron los 6 a un Ford 1956, si bien era un auto amplio, eran 6 personas, de los cuales John William Cook y Pedro Gómez eran muy obesos. Entonces, apretujados como pudieron, salieron a toda velocidad con dirección a la frontera con Chile. Pasaron frente a la base de aeronáutica, no los pararon, y unos kilómetros antes del puesto de gendarmería argentino, ¿qué hicieron? Apagaron el motor. Había un hombre de Jorge Antonio esperándolos en la banquina, señalándoles el camino que debían hacer a campo traviesa para evitar el puesto de control de gendarmería. Ahora este viaje a campo traviesa no lo podían hacer con el motor encendido porque alertarían a los gendarmes. Entonces apagaron el motor y todos empujando, menos Cámpora, que aparentemente tenía una crisis de nervios y estaba dentro del vehículo. Así empujaron el auto 3 kilómetros, pasando el puesto de gendarmería tanto argentino como chileno, retomaron la ruta y llegaron a Chile. A las 7 de la mañana de ese mismo 18, con el cambio de guardia, se enteraron la fuga en Gallegos, pero ellos ya estaban en Chile. Fueron hasta Punta Arenas. En Punta Arenas descubrieron que ya había un pedido del gobierno argentino de capturarlos, tratándolos de delincuentes comunes, y fueron detenidos. Hubo un proceso de un par de meses donde el tema llegó a la Corte Suprema de Justicia, quien dictaminó que los 6 evadidos eran por cuestiones políticas y no eran delincuentes comunes. 5 fueron dejados en libertad. El único que quedó detenido fue Kelly. Kelly quedó detenido porque sí se lo consideraba un delincuente común. Kelly fue detenido en la cárcel de Santiago de Chile. Lo iba a visitar todos los días una poetisa uruguaya que se había hecho ferviente peronista, que era Blanca Luis Brum, que se dice que fue amante de Perón. Ella iba todos los días a visitarlo a las 7:30 de la mañana y se quedaba 1 hora. Iba acompañada por su hija Liliana. Pasado un mes, ella le da ropas de mujer a Patricio Kelly, le pone una peluca que había llevado disimulada en un doble fondo de un termo, lo maquilla, y Kelly se escapa de la cárcel vestido de mujer. A Blanca Brum la detienen por complicidad en la fuga. Kelly está prófugo 2 meses en Chile, viviendo en los lugares más insólitos. Dormía en una jaula, en el zoológico, en una jaula de leones que estaba desocupada. Durmió en chimeneas de casas, durmió en los lugares más insólitos hasta que pudo escapar. Antes de escapar de Chile, ¿qué hizo? Se disfrazó de cura y fue a visitarla a Blanca Brum para agradecerle las gestiones. Así fue como este grupo de 6 dirigentes peronistas pudieron escapar. Algunos viajaron a Caracas, donde entonces estaba exiliado Perón, y continuaron su tema político con distintos matices. John William Cook se fue a Cuba, adhirió a la Revolución Cubana, peleó junto con los cubanos en Bahía de los Cochinos, moriría de un cáncer el año 1968. Jorge Antonio se radicó en Madrid, donde lo trató a Perón hasta que fue separado del entorno
peronista por López Rega. Héctor Cámpora, bueno, sería candidato nuevamente a presidente en el 73, delegado de Perón. Y bueno, pero esta fue una casi novelesca fuga de estos 6 dirigentes peronistas que no los unía nada porque muchos no se soportaban entre sí. Jorge Antonio no tenía nada que ver con Cook, Cámpora tampoco, los dirigentes gremiales tampoco se llevaban bien, pero bueno, los unió las ganas de escaparse. Qué historias que tiene la Argentina, profe. Gracias, hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene, Gustavo. Saludos. Chao, chao.